Hola, el día de hoy les compartiremos el tema el dengue en personas hipertensas. El dengue es una enfermedad causada por los mosquitos del género Aedes aegypti y específicamente por la picadura de las hembras infectadas. Es una enfermedad que puede afectar a toda la población en general sin distintos de estratos sociales. Para el control de esta virosis, es decir, una enfermedad causada por un virus, se hace necesaria la participación social y comunitaria activa de la población con un abordaje intersectorial de las actividades de promoción, prevención, atención y control integrado. Tenemos que el agente de esta enfermedad es un flavivirus del dengue en cualquiera de sus 4 serotipos, DEN 1, DEN 2, DEN 3 y DEN 4. El huésped es el ser humano y animales domésticos. Y el medio ambiente es la acumulación de aguas eh, donde sean reservorio y favorezcan el crecimiento de las larvas del mosquito. En el dengue existen 3 periodos. El periodo de incubación, que es el tiempo que se tarda la picadura del mosquito en hacer efecto en el cuerpo humano. Este es de 3 a 14 días. Por lo general es de 5 a 7 días. El periodo de latencia es de 2 a 4 días. El periodo clínico, desde la aparición de los primeros síntomas, manifestaciones y complicaciones de la enfermedad. Algunas complicaciones de dicha enfermedad son trastornos de conciencia, trastornos motores, encefalopatías, daño hepático, daño cerebral residual, convulsiones o crisis epilépticas, shock e incluso la muerte. En la recuperación se hace evidente si existe si se ve una mejoría en el paciente, pero en ocasiones existe un estado de sobrecarga de líquidos, es decir, acumulación excesiva de líquidos. Dentro de los signos y síntomas del dengue tenemos dolor abdominal en las articulaciones, espalda, huesos, músculo o parte posterior de los ojos. Escalofríos, fatiga, fiebre o pérdida del apetito, náuseas o vómito, erupciones o manchas rojas y las más comunes, dolor de cabeza, dolor de garganta, facilidad para desarrollar hematomas o sangrado. La clasificación del dengue. Dengue con y sin signos de alarma y dengue grave. La probabilidad de dengue, si vive o ha viajado a áreas endémicas de dengue y fiebre, y 2 de los siguientes criterios: náuseas y vómito, exantema, dolor y molestias, prueba positiva de torniquete, leucopenia y signos de alarma. Dentro de los signos de alarma, dolor abdominal intenso y continuo, vómitos persistentes, acumulación clínica de líquidos, sangrado de mucosas, letargia, que es la pérdida completa o parcial de la sensibilidad y el movimiento, hepatomegalia, aumento del hígado, y en el laboratorio, si existe un incremento del hematócrito, es decir, glóbulos rojos, con disminución del conteo de plaquetas, es decir, aumento de glóbulos rojos, pero las plaquetas se encuentran en bajos niveles. Y el dengue grave, el número 1 sería la fuga plasmática importante, el número 2, la hemorragia grave, que es cuando tenemos abundante sangrado, y la falla importante de órganos. Fuga plasmática en gran volumen que conduce a choque, acumulación de líquidos
con insuficiencia respiratoria. En el 2, la hemorragia grave, que esta debe ser clasificada por un médico. Y la falla importante de órganos. En el hígado existen las enzimas hepáticas AST o ALT, que estas son pruebas de laboratorio que se hacen en sangre y nos ayudan a confirmar si su hígado está trabajando correctamente o en estado normal. Y si estas pruebas se encuentran en estado de 1000 o mayor, nos confirma una falla importante del órgano. También otro órgano que se ve afectado es el sistema nervioso central cuando aparecen trastornos de la conciencia, el corazón y otros órganos. Dengue en pacientes que reciben tratamiento con medicamentos antihipertensivos o medicamentos para la presión arterial. Dada la prevalencia de la hipertensión arterial, es un hecho frecuente que un alto porcentaje de pacientes con dengue se encuentran en tratamiento para la misma. Se debe considerar en este grupo de pacientes que los mismos pueden desarrollar signos de shock con niveles más altos de la presión arterial. En estos casos es necesario valorar otros signos como la reducción de la perfusión periférica, es decir, que el estado de circulación no puede estar bien o no, y verificar también si el aporte de sangre y oxígeno en los tejidos es normal. Y también puede ocurrir la oliguria, que es la disminución de la producción de orina, es decir, no se orina en lo normal. También una reducción del 40% en cifras tensoriales en comparación con las previas puede significar hipertensión arterial. En estos casos, los fármacos hipotensores deben de ser suspendidos. Si usted presenta deshidratación o ingresa por la presencia de signos de alarma, los fármacos antihipertensivos deben ser suspendidos. En casos de dengue con signos de alarma y cifras normales de presión arterial, deben mantener los medicamentos habituales. Cabe mencionar que los pacientes con hipertensión arterial son más propensos a desarrollar una trombosis. ¿Qué es la trombosis? Es la formación de un coágulo de sangre en el interior de un vaso sanguíneo o en el corazón. Prevención, dado que todo el proceso del dengue no se va a llevar a cabo solamente si lo prevenimos. Tenemos la que sería nuestra prevención primaria. Para la prevención primaria tenemos lo que es la promoción para la salud. La promoción para la salud, ¿en qué va a consistir eso? El personal de salud va a llegar a su hogar, va a llegar a su comunidad a hacer una encuesta para saber más o menos cuántos criaderos de dengue pueden haber, va a ir a observar, va a ir primero a analizar y luego vamos a llegar a la protección específica, que es justamente donde entra nuestro papel en la prevención del dengue. Tenemos dos prevenciones primarias en esta imagen. Tenemos el primero que es conocido comúnmente como la untadita. Son 4 sencillos pasos que en este momento yo se los voy a explicar. Primer paso, hay que vaciar el agua de la pila o de los depósitos donde tenemos agua almacenada. El segundo paso es preparar una mezcla de 5 cucharadas de cloro y 5 de detergente OACE. El tercer paso es limpiar el interior de estos depósitos con un cepillo, aplicando la mezcla de cloro y detergente. Y el cuarto paso, tenemos que esperar 15 minutos hasta que la mezcla haga efecto en las paredes de la pila o los depósitos que estamos limpiando. Pero si a usted no le parece este método, traemos otro para usted, que es una trampa para mosquitos. Muy sencilla, solo ocupamos una botella, agua, azúcar y levadura. Los mosquitos eligen a sus víctimas
por el dióxido de carbono que emiten al respirar. La trampa produce ese dióxido de carbono y los atrae. El primer paso es, vamos a cortar la botella a la mitad. Tiene que ser una botella de 2 litros. Segundo paso, vamos a mezclar 5 cucharadas de azúcar y un vaso grande de agua tibia y lo vamos a verter en la botella. Paso número 3, añadimos media cucharada de levadura. Paso número 4, insertamos la parte superior de la botella. Y paso número 5, envolvemos toda nuestra botella en un paño oscuro y esto va a ser muy efectivo para que nosotros prevengamos la aparición del dengue en nuestras comunidades o en nuestras casas. Pasamos a lo que sería la prevención secundaria. La prevención secundaria entra en el diagnóstico y en el tratamiento. Para que nosotros tengamos un diagnóstico efectivo, como es una enfermedad de tipo viral, muchas veces se nos va a complicar este diagnóstico si no se cuentan con los estudios adecuados, los cuales son que el personal epidemiológico haya dado positivo en una zona endémica y pruebas laboratoriales específicas como ser un PCR para dengue. Tenemos un tratamiento oportuno para aliviar los síntomas del dengue. Los pilares fundamentales de la fiebre por dengue son dar hidratación, dado que si tenemos muchas horas prolongadas de fiebre, nos vamos a deshidratar. ¿Cómo vamos a dar esta hidratación? Vamos a dar sueros orales y si usted se encuentra demasiado grave, se le va a dar hidratación por suero intravenoso. Tenemos que mantener reposo. Vamos a guardar reposo en todo el tiempo que nosotros nos encontremos enfermos. Los medicamentos. El único medicamento aprobado para el dengue, para calmar nuestros dolores, es el paracetamol. Paracetamol también conocido como acetaminofén, no ibuprofeno, no aspirina, solamente el paracetamol. Luego tenemos el chequeo de la presión cardíaca. Vigilar el pulso, la presión cardíaca y arterial para evitar cualquier shock. El grupo de población de más de 62 años es el segmento demográfico de mayor crecimiento en América Latina y una proporción importante de este grupo sufre de hipertensión. Aún las personas cuya presión arterial se mantiene normal entre las edades de 55 a 65 años también tienen un riesgo temporal de hipertensión arterial que sobrepasa las probabilidades del 90%. Al mismo tiempo, hay un aumento de 3 a 4 veces el riesgo cardiovascular entre un paciente mayor en comparación a los más jóvenes. Se recomienda controlar con mayor frecuencia tu presión arterial según el criterio médico y especialmente otros signos de descompensación hemodinámica que pueden ocurrir durante el dengue. Si usted mantiene su presión arterial controlada con medicamentos, el seguimiento clínico va a ser similar o igual al de la población con una presión normal. Sin embargo, aun cuando se tomen los antihipertensivos o los medicamentos para la presión arterial y no se mantiene controlada su presión arterial, puede presentar bajas de presión a valores normales o incluso bajo de la presión normal, secundaria a una fuga capilar, que podría ser mal interpretada como sin importancia. Es razonable suspender los tratamientos antihipertensivos a todos los pacientes que presentan manifestaciones de descompensación durante la fase crítica del dengue. La frecuencia cardíaca no es un parámetro para hacer el seguimiento de los pacientes con dengue que toman estos medicamentos, pero la evolución del paciente hipertenso con dengue se complica aún mucho más que una persona normal, ya que siempre hay que considerar que la hipertensión arterial se asocia con alteraciones de diversos órganos
y así determinar o contribuir a que el paciente no vaya a llegar a una insuficiencia renal, eventos cardiovasculares cerebrales, síndrome metabólico y otras complicaciones. También un tratamiento efectivo es una transfusión sanguínea. En el caso del dengue hemorrágico, como se ha perdido demasiada sangre, vamos a acudir al centro médico para realizar una transfusión sanguínea con plaquetas. Y zona de riesgo endémico, si usted ha viajado a una zona de riesgo y se encuentra en mal estado, acuda al centro más cercano para darle asistencia médica. En la prevención terciaria tenemos lo que es la rehabilitación. Cuando usted ya ha tenido dengue, debe de mantener una prevención para prevenir el contagio hacia otras personas. Los manejos más fáciles son el uso constante de repelente. Así vamos a evitar que un mosquito nos pique si ya hemos tenido dengue y contagiar a nuestros familiares o a las personas que tenemos cercanas. El uso de camisa manga larga. Entre más cubierto tengamos nuestro cuerpo, menos probabilidades hay de que el mosquito nos pueda picar. Y el uso de mosquiteros. El mosquitero nos va a proteger a nosotros mientras estamos en nuestro lugar de descanso. El mosquitero es muy simple, lo usamos normalmente con nuestros bebés. Entonces, si tú tienes un mosquitero, puedes sacarlo y usarlo. Detengamos el dengue no tiene vacuna, es nuestra responsabilidad prevenirlo y educarnos en ello. Muchas gracias y si tienes dudas, déjala en los comentarios.